Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, espero que se esté escuchando bien. Bueno, bienvenidos al primer webinar sobre soluciones para monitoreo de puesta a tierra para áreas clasificadas. Mi nombre es Gabriel Manusa, para todos los que no me conozcan. Yo soy parte del equipo de soluciones para áreas clasificadas a través de nuestra representada STAL. Bueno, comentarles un poco que nuestra unidad de soluciones para áreas clasificadas está compuesta por 4 personas que conformamos departamento, digamos, de marketing, ventas y soporte. Nuestro departamento, bueno, actualmente está liderado por el señor Mario Reyes, el ingeniero Alejandro Marín, el señor Mauro Scoli y mi persona. Y bueno, comentarles un poquito quiénes somos para poder interiorizarnos quiénes somos su primer frente a cualquier consulta que se vaya surgiendo. Bueno, vamos a esperar un ratito hasta que se vaya conformando la sala. La intención es arrancar en unos minutitos. Desde nuestra parte estaríamos todos listos. El ingeniero Alejandro Marín estará monitoreando sus consultas. La intención de la dinámica de esta charla sea que, bueno, a medida que vamos avanzando, ustedes en el cuadro, en el diálogo que tienen de chat, puedan escribir sus consultas. Alejandro, en primera instancia, estará respondiendo a algunas consultas básicas, pero al final de la misma pueden hacer la consulta que vaya surgiendo. Como les comentaba, algunas cuestiones las iremos respondiendo en el momento y otras cuestiones las iremos respondiendo al final de la charla. Bueno, ya en unos minutitos arrancamos. Bueno, ahora sí, justo acabo de recibir un mensaje de parte de un colega diciendo que se cortó un poquito la transmisión. Vamos a ver si mejoramos el tema de acercarnos al módem. Bueno, lo interesante que tienen claramente las charlas a través de este tipo de plataformas que uno depende mucho de las conexiones o la buena voluntad que tenga el switch de internet para proporcionarnos una buena banda ancha. Pero por el momento me siento que estaría todo ok. Bueno, como les comentaba nuevamente, cualquier consulta la pueden escribir. La intención nuestra es poder leerla a través del ingeniero Marín, que me va a dar una mano con el soporte. No obstante, en cualquier momento pueden hacer la consulta que vayan deseando. Ya en unos minutitos ya arrancamos. Vamos a esperar que se termine de completar un poquito el tema, el tema de la sala, de los asistentes. Ahí veo llegar varias personas. ¿Qué tal Daniel Camino, Daniel González, el señor Daniel Marcangelo, señor Trujillo? Buenos días. El señor Ingenio Gancedo.
Bueno, bien, vamos, ¿qué les parece a todos? Y vamos arrancando y a medida que se vaya completando con los faltantes iremos avanzando. Bien, como les comentaba, parte de la temática bueno, que vamos a tratar el día de hoy en este webinar está orientado a lo que es el monitoreo de puesta a tierra. El monitoreo de puesta a tierra que nosotros puntualmente haremos focos está orientado 100% a lo que son soluciones para áreas clasificadas. Bueno, contarle un poco la historia de Stahl o quién es Stahl como marca. Bueno, Stahl es una empresa alemana que Stahl tiene 150 años, es una empresa familiar de 150 años de historia, que arrancó obviamente como toda compañía familiar, siempre arranca en un rubro que no es el que después se termina desenvolviendo, pero hace aproximadamente unos 80 años atrás se dedicó a hacer el desarrollo de soluciones íntegramente para áreas clasificadas, siempre orientados a soluciones eléctricas y electrónicas. Hoy por hoy Stahl es una empresa muy fuerte en lo que es el mercado de la manufactura a nivel europeo, y hace aproximadamente unos 20, 30 años atrás desembarcó en lo que es el mercado americano para diferentes tipos de soluciones, tanto las soluciones bajo normativa NEC como las soluciones bajo normativa IS. Bien. Bueno, monitoreo de puesta a tierra para diferentes tipos de elementos. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de esta charla? El objetivo de los dispositivos de monitoreo es asegurarse eléctricamente la vinculación de un elemento conductivo a un sistema de tierra, ¿sí? Es monitorear en tiempo real el estado de vinculación eléctrica de un dispositivo con respecto a su referencia de tierra. ¿Y por qué es tan importante esta vinculación eléctricamente de este dispositivo? Como les comentaba, porque la maniobra se va a realizar en un área clasificada. En el slide anterior se ve bien marcado cuál es el objetivo o cuál es el foco principal de los monitores de puesta a tierra y en dónde se van a utilizar generalmente. En esta imagen se ve algo bien claro, es el cargador o el vertedero, ¿sí?, de un camión cisterna dentro de lo que es, en este caso, por ejemplo, una refinería, o puede ser una destilería, o puede ser una petroquímica, ¿no? Cualquier tipo digamos, de zona en la cual yo tenga que hacer, verter un elemento con cierto nivel de explosividad dentro del vehículo. Entonces, la maniobra, ¿sí?, lo que hay que asegurarse es que eléctricamente el equipo esté vinculado. Gabriel, perdón. Hola, ingeniero Marín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos te días. pido una pausa y Sí, señor. que César administre el Bien. tema del sonido porque hay gente que Muy no te bien. escucha. Bueno, ok. Perfecto, vamos a esperar entonces. Volvemos para atrás. Bueno, como les comentaba, este tipo de plataforma depende mucho también de una buena conectividad de varios sistemas. Bien. Ahí vamos a esperar el OK de parte Esperamos de el nuestro OK de la administrador. gente y largamos de nuevo. Me pongo en silencio. Ya te doy el OK, ¿eh? Bueno, hay gente que sí nos escucha, otra gente que está teniendo algunos inconvenientes, así que vamos a guardar un segundito antes de avanzar. Bien, bueno, ahí me confirman que se escucha un poquito mejor. El que vaya teniendo inconvenientes lo puede ir mencionando al ingeniero Marín que va a estar leyendo, así que vamos a ver si es un tema puntual. Bien, nuevamente, mencionar
de cuál es el principio, digamos, de funcionamiento, digamos, de los equipos que se encuentran disponibles en el mercado para hacer la vinculación de este tipo de procedimientos. Bien, hablamos un poquito de por qué es tan importante hacer la vinculación de, digamos, esta vinculación eléctrica del camión, el tren, el vagón, las bolsas y los diferentes dispositivos para un sistema de tierra cuando hablamos en un área clasificada. Bien, primero vamos a equiparar un poquito el nivel de conocimiento de qué sucede cuando nosotros estamos trabajando eléctricamente en un área clasificada, ¿no? Bien, cuando nosotros hablamos de este tipo de maniobra, estamos hablando de que cuando queremos hacer, por ejemplo, la descarga de un camión que viene en ruta o un tren que viene, digamos, circulando con material explosivo dentro, a medida que ese bólido va avanzando, se va cargando eléctricamente, ¿sí? con una carga electrostática. Si esa carga electrostática, cuando yo llego hacia la zona peligrosa, yo no hago una descarga, se puede llegar a producir una chispa que esa chispa puede ser la ignición, digamos, de una posible explosión. Entonces, aquí es donde entra lo que es el famoso triángulo de combustión. ¿Qué pasa cuando yo genero dentro de una atmósfera explosiva un elemento que puede ser, en este caso, una chispa? Acá, para que se genere una explosión, se tiene que dar tres condiciones. Una de las condiciones elementales es el combustible o el material explosivo. La otra condición que se tiene que dar del combustible, aparte del material explosivo, es el oxígeno o el medio que permite la propagación de ese polvo o ese gas en suspensión. Y el tercer elemento es la ignición, que la ignición en este caso se da a través de una chispa, de una llama o de una alta temperatura. Entonces, volvemos otra vez al inicio. Si yo en un camión cisterna, por ejemplo, que va generando energía electrostática, yo llego hacia el lugar del vertedero y le sumo el oxígeno, le sumo el material combustible y le sumo la posibilidad de que se genere una chispa, yo ya estoy generando cualquiera de los tres elementos básicos que se tienen que dar para una ignición. Entonces, los equipos están diseñados y los equipos están, digamos, se utilizan para aplicaciones para poder mitigar uno de los tres elementos para evitar la explosión, que en este caso es la llama o la chispa. Bien, cuando hablamos de áreas clasificadas o cuando hablamos de zonificación de áreas, hay diferentes tipos de maneras de clasificarlos. Digamos, tipos y después la presencia de ese tipo de material explosivo dentro de la zona. Como siempre, o como toda norma eléctrica, siempre hay dos tipos de razonamientos o dos tipos de manera de interpretarla, siempre muy fuerte. Uno lo que son las normas norteamericanas, o como las normas NEC, y luego lo que es la norma europea. En el primer cuadro vemos la sustancia, que ustedes podrán observar que se puede catalogar, digamos, de diferentes maneras, pero generalmente se utilizan bajo tres normas principales o tres tipos de elementos. La sustancia inflamable, que puede ser el gas, o la niebla o líquida, o niebla líquida, ¿sí? Que en este caso puede estar simbolizada como el combustible, o puede ser simbolizada, por ejemplo, como un tanque de alcohol etílico, o puede ser cualquier material inflamable, ¿sí? Después tenemos lo que se conoce como, digamos, como clase 1, para lo que es la norma norteamericana, o división 1, para lo que es la norma europea. Después tenemos todo lo que son materiales de tipo polvo. El material del tipo polvo explosivo nosotros lo vemos muy reflejado en lo que es la industria cerealera, o todo lo que tenga que ver con la industria del proceso alimenticio, donde podemos tener presencia de granos, harinas, que pueden contener un alto nivel, digamos, de explosividad. Esos son los rubros más característicos, también de industria farmacéutica. Y luego tenemos lo que son las fibras de polvo explosivo. Esas tres categorías, gas, polvo y fibras, básicamente es la que se basa tanto en la norma NEC como en la norma europea para poder clasificarlo. Después tenemos la presencia, ¿sí? Una vez que tenemos identificado cuál es el elemento explosivo, después tenemos que identificar cuál es la presencia, digamos, de ese gas o polvo en suspensión. Los norteamericanos hablan de clases y los europeos hablan de divisiones.
cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de sustancia de tipo gas en presencia de tiempo continuo o ocasional, los norteamericanos lo ven como una clase 1. Tipo clase, nosotros lo vemos muy reflejado en nuestra industria, por ejemplo, en lo que es una refinería, en la industria petrolera, habla mucho o se basa fuertemente en lo que son las normas NEC. No siempre es así, pero digamos, mayoritariamente viene por esa normativa. Y luego nosotros vemos lo que es la parte de divisiones. A ver si lo puedo nombrar un poquito aquí con el puntero. Clases y divisiones. Una vez que nosotros tenemos definido el tipo de material explosivo y la presencia, nosotros podemos dar una clasificación de ese tipo de material. Generalmente, la clase 1, ¿sí?, para lo que es la norma NEC, es equivalente, ¿sí?, a lo que sería tiempo continuo, largos o periódicamente frecuentes de esa presencia, o un tiempo ocasional. Por ejemplo, para darles una idea de qué sería una clasificación de este tipo de elementos. Vamos a un ejemplo cotidiano para todos nosotros, una estación de servicio, ¿sí? Una estación de servicio, una estación de carga de combustible, digamos, se clasifica de la siguiente manera. Yo puedo, al momento de recibir el vehículo, cuando estoy haciendo la carga, por ejemplo, con la manguera y el vertedor dentro de lo que es el tanque de combustible, la presencia alrededor de, digamos, de la boca de carga se puede considerar como una presencia de clase 1, ¿sí? O, en este caso, puede ser división 1 o división 2, dependiendo. Puede ser un tiempo continuo, donde yo tengo volcando en ese momento el combustible, ¿sí? Tengo presencia de oxígeno y digamos, dentro de lo que es esa boca de expendio, pero a medida de que el gas se va tomando, digamos, por una cuestión de densidad, empieza a subir, se va diluyendo con el resto, digamos, del oxígeno dentro de la zona. Entonces, la presencia constante que yo tengo cerca de la boca de carga del tanque no es lo mismo a 1 metro, a 2 metros o a 3 metros. Lo que habla un poquito de clasificación de zonas es eso, es la presencia de ese tipo de elemento en el momento de carga y después a medida que se va diluyendo. Lo mismo pasa con lo que son los polvos, por ejemplo, no es lo mismo la presencia de polvo que yo tengo al momento de en una tolva hacer la carga de harina o la soja o cualquier otro elemento, digamos, que pueda llegar a tener cierto nivel de explosividad cerca de lo que es la carga de los bolsones, que alejado a 1, 2, 3 metros. Generalmente ese tipo de clasificación de zona depende mucho de lo que es un estudio de clasificación, pero y obviamente de todos los factores físicos y ambientales digamos, de que se puedan llegar a aplicar, pero la clasificación básicamente viene por ese lado. Lo mismo pasa con lo que son las fibras, clase 1, clase 2, clase 3, y después tenemos la presencia de ese tipo de material en el momento. Bien. Un momentito, ahí está. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción a cómo surge una carga electrostática en ese momento, ¿no? Bien, eléctricamente sucede la siguiente condición. Nosotros tenemos, vamos a utilizar, por ejemplo, un ejemplo, hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero vamos a orientarnos sobre todo un ejemplo que es común para nosotros, que es, por ejemplo, un camión cisterna, ¿no? Un elemento que está trasladando material combustible desde un punto A hacia un punto B. Bien. ¿Cómo surge la carga electrostática en este sentido? La carga electrostática se genera así a través de la fricción de dos materiales que en una primera instancia, ¿sí?, son dos sustancias que se encuentran en un estado neutral, donde yo tengo el líquido, ¿sí?, y tengo en ese caso la pared del tanque del cisterna, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo a medida que ese camión empieza a tomar inercia, se empieza a desplazar y el líquido dentro de la cisterna se empieza a friccionar? Cuando la fricción se genera entre dos elementos que tienen un estado neutral, la fricción hace que uno de los electrones que tiene una carga determinada, que puede ser una carga positiva, ¿sí?, cuando yo genero una fricción, el mismo cambia, ¿sí?,
de estado, por ejemplo, de positivo a negativo. Entonces yo lo que estoy logrando cuando yo genero una fricción entre dos componentes de estado neutral es darle polaridad, ¿sí? O mayor polaridad a uno de los estados. Cuando yo hago una carga positivamente entre dos placas, me queda un lado positivo y un lado negativo, o sea, de mantener una neutralidad. Yo ya estoy cargando, estoy armando un efecto capacitivo, ¿sí? Entonces, al momento de armar un efecto capacitivo, donde yo ya tengo roce entre dos placas, sumando a que el componente interno es un componente explosivo, yo ya estoy armando una posibilidad de que se me genere una chispa que me desencadene digamos, una posible explosión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer generalmente en este tipo de dispositivos? Tenemos que hacer un aterramiento adecuado del camión. No puedo llegar adentro de un equipo donde no hago una descarga electrostática del mismo porque se me genera uno de los componentes del famoso triángulo de explosión, que es la chispa, ¿no? En este ejemplo vemos que el camión cisterna es una imagen termográfica de un dibujo, pero ¿qué es lo que sucede generalmente cuando uno está transitando, digamos, con este tipo de equipamiento, ¿no? O sea, te dice que, por ejemplo, un camión a los 80 segundos de transporte, o sea, de tomar una velocidad constante, puede llegar a tener una tensión electrostática alrededor de los 35 kilovolts o 35.000 volts, ¿sí? O sea, el equipo queda eléctricamente cargado. Bien, no solamente, bueno, obviamente no solamente sucede este tipo de maniobras, digamos, con un camión, que es un ejemplo más natural, sino que también lo podemos encontrar en otros diferentes tipos de rubro. Lo más importante, como siempre, lo más natural para nosotros es ver día a día lo que es un camión cisterna. Pero también sucede lo mismo cuando estábamos haciendo la carga, por ejemplo, en el ejemplo del centro, que son unos tambores, donde estos tambores o estos recipientes reciben, en este caso puede ser un ejemplo, pintura, donde yo la pintura va transitando un sistema de cañería, donde ese sistema de cañería a presión va cargando cada uno, digamos, de los tachos, y si yo los tachos no genero una puesta a tierra adecuada, se puede llegar a generar una chispa a través de un efecto electrostático, ¿no? Y un tercer ejemplo muy también común en industria silarera es la carga de bolsones o la carga de camiones para el transporte, digamos, del mismo, ¿no? Estos tres elementos tienen que estar adecuadamente puestos a tierra. Bien, tipo de aterramiento. Bueno, a ver, los tipos de aterramiento generalmente, volviendo al ejemplo de los camiones cisterna, se dan a través de dos tipos de sistemas. Uno es el aterramiento pasivo, ¿sí? Que el aterramiento pasivo es algo que se ve muchísimo, sobre todo cuando el camión, por ejemplo, llega a una estación de servicio, no a una refinería o a un sector, digamos, de carga de sí, sino cuando hace la descarga, donde básicamente lo que se hace es una maniobra, ¿sí? de colocar una pinza o un cable vinculado directamente a la jabalina de puesta a tierra de esa estación de servicio. Ese aterramiento es un aterramiento sin supervisión, ¿sí? Y es un aterramiento que se conoce como aterramiento pasivo. Sin supervisión, a diferencia de los equipos supervisados, que es en este caso donde nosotros estamos queriendo contarles cómo son los equipos digamos, de sistemas activos, no tenemos control o no tenemos forma de controlar si el camión, si la maniobra de puesta a tierra del camión se hizo de manera adecuada. Es simplemente la vinculación eléctrica con un cable al chasis, digamos, del camión, ¿no? Del cisterna. Ahora, cuando nosotros utilizamos un sistema activo, nosotros tenemos una inteligencia determinada, tenemos un dispositivo electrónico lo suficientemente inteligente para determinar si el camión realmente hizo una correcta maniobra de aterramiento con respecto a la tierra, ¿no? Bien, la norma, bueno, es importante un poquito conocer el tema de normativas, pero la norma IEC 60.079-32, inciso 1, recomienda que el cable tierra sea parte de un sistema de supervisión, ¿sí? No solamente vincular el cable eléctricamente sin saber si está bien hecho, si nosotros la maniobra con la pinza mordimos donde teníamos que haber mordido dentro de lo que es el chasis, si la tierra, digamos, está equipotencialmente
digamos, pareja, ¿sí? Que haya una correlación entre lo que es el cisterna y la tierra, sino que el sistema con supervisión a mí me permite, ¿sí? en ese instante vincular eléctricamente y asegurarme de que la maniobra se hizo bien. Básicamente los equipos son muy sencillos y tienen dos indicadores, un indicador de luz verde y un indicador de luz roja, ¿sí? El indicador de luz verde me indica en una primera instancia de que la maniobra, ¿sí?, está bien hecha, o sea, que el camión quedó vinculado de manera correcta con la tierra, pero no significa que en ese instante el equipo me haga una habilitación de carga o descarga, pero sí me asegura, ¿sí?, de que la resistencia entre el camión y la tierra no sea superior a los 10 ohms, ¿sí? Hay que, digamos, el concepto está de que el camión se descargue de manera correcta con la tierra y que todo el sistema vinculado entre el camión y la tierra, la resistencia entre ambos dispositivos, no supere los 10 ohms. Bien, diferentes, bueno, lo que iba un poquito comentando, las diferencias entre lo que es el aterramiento pasivo, ¿sí?, que no tiene supervisión, y un aterramiento activo, que es un aterramiento con supervisión. La diferencia, bueno, básicamente es que con el aterramiento pasivo, ¿sí?, la aplicación es una aplicación básica, no requiere obviamente un dispositivo electrónico vinculante que me determine si la maniobra estuvo bien hecha o no, no tenemos forma de tener digamos, un contraste o por lo menos una visualización de si se hizo bien o no se hizo bien. La seguridad está basada en la correcta operación, como les comentaba, digamos, los camiones en ese caso, o la mayoría que tienen cierto rodaje en la ruta, van almacenando dentro de lo que es el chasis suciedad, corrosión. Entonces, si yo con la pinza no tengo una correcta maniobra, digamos, de superficie, si no mordió de una manera adecuada, yo no tengo forma de monitorearlo. Directamente confiamos en ese sistema. Bien, los contactos corroídos son difíciles de identificar, ¿sí?, y más económico comparado con un sistema monitoreado. Eso es por ahí la ventaja que tiene el aterramiento pasivo, que es únicamente un cable vinculante. Ahora, con el aterramiento activo, con supervisión, ¿sí?, la conexión es monitoreada, o sea, el equipo, como les comentaba, tiene dos estados, dos LED de indicación lumínica, uno verde y uno rojo. Si el equipo no está bien conectado, si la maniobra no está bien hecha, el LED rojo nunca pasa de estado, no pasa a otro estado de combinación. Entonces ya de por sí ya tengo un chequeo de que físicamente se hizo la maniobra correcta, ¿sí? Se evitan los errores del operador, que es cierto, como les comentaba, no se puede, digamos, identificar con un método pasivo si se mordió bien o no se mordió en el lugar donde se tiene que hacer la maniobra de impacto de la pinza. La conexión adicional para señales de sistema de control y dispositivos de alarma, o sea, un equipo de sistema monitoreado o de sistema activo, a mí me permite a través de diferentes tipos de salidas a contacto poder hacer alguna señal de alarma, algún sistema de control, poder supervisarlo. Con el sistema pasivo no se puede hacer. Y obviamente, bueno, vamos a avanzar un poquito más adelante, pero hay una versión de este tipo de equipos que tiene posibilidad de hacer cierto nivel de ajuste y obviamente de registros. Bien, esto es importante también entender, digamos, a dónde se va. Nosotros siempre hablamos de normativas de fabricación, normativas de instalación, que dependiendo de cada empresa se vuelca hacia una normativa o hacia otra, pero en Argentina hay una norma, ¿sí?, que nuclea el procedimiento, digamos, de puesta a tierra, que es la norma 7697, si la quieren buscar, inciso 19 de la Secretaría de Energía de la Nación, que esta es la normativa que generalmente la mayoría de las empresas se basa para poder utilizar este tipo de equipamiento, digamos, ¿no? Es la que están, de alguna manera, ciertos lugares obligados a cumplir para poder hacerlo. Si bien esta normativa es un poco abierta, ¿sí?, siempre hace alusión a lo que es el aterramiento pasivo, pero como verán, en algunas aplicaciones, y por una cuestión no solamente de seguridad física de la persona, sino por una cuestión de lucro cesante, se vuelca a tener una tecnología de aterramiento activo. Bien, bueno, ¿cómo funcionan los sistemas de tierra monitoreada, ¿no? Bueno, en este ejemplo podemos ver básicamente lo que es la maniobra que se hace cuando llega, por ejemplo, un camión
a una estación de carga, ¿sí? Cuando llega el camión a una estación de carga, nosotros vemos tres tipos de indicadores: indicador rojo, indicador verde, y el amarillo indica el estado de los contactos, ¿sí? Como se verá en la imagen, tenemos el cisterna, tenemos la pinza, que la pinza en este caso no está conectada todavía en el camión, ¿sí? Y está simbolizada por una electroválvula, ¿no? Esta electroválvula, ¿sí?, es la que termina siendo comandada en este caso por las versiones de los monitores de, digamos, de puesta a tierra, que tienen los contactos para poder hacer un sistema de control, o sea, un sistema de control de llenado. En este caso, como la pinza no está conectada al camión, ¿sí?, no, la electroválvula no recibe, o la válvula, o la bomba, o lo que fuese, no recibe la señal de, digamos, de contacto para que se haga una carga correcta hacia el equipo. Entonces, vemos que el indicador rojo, ¿sí?, se encuentra prendido, el indicador verde se encuentra apagado y los contactos se encuentran abiertos. Ninguno de los contactos hizo acción. Bien, en la situación número 2, donde la cisterna es conectada a tierra. Cuando la cisterna es conectada a tierra, los indicadores cambian. El indicador rojo, ¿sí?, pasa a estado apagado, en estado on-off, y el indicador verde se encuentra encendido. No obstante, lo que está indicando en este paso, ¿sí?, es que la maniobra de conexión del camión se hizo de manera adecuada. No obstante, no está indicando que los contactos estén dando señal a la electroválvula para poder llenarlo. Para eso pasa un tiempo determinado y se tiene que dar una condición que la voy a contar un poquito más adelante. Pero en este caso nos aseguramos de que el camión ya hizo la descarga electrostática al sistema de tierra. Bien, ¿en qué se da esta situación? Que la situación 3, donde la cisterna conectada a tierra se produce la carga del tanque. Generalmente, en este estado, lo que hace básicamente el equipo es monitorear que el camión hizo la correcta puesta a tierra, pasó un tiempo determinado en segundos y habilita a la electroválvula a llenar directamente el tanque. Entonces, no solamente vinculó eléctricamente el tanque al sistema de tierra, sino que además, cuando se vincula con la manguera de carga hacia el equipo, asegura que todo el circuito se cierre. Una vez que todo el circuito se cerró, el circuito, digamos, de puesta a tierra de tanto la manga de carga como el camión, el equipo recién ahí habilita la electroválvula para hacer la carga. Eso quiere decir que ya el equipo estáticamente fue descargado. Bien, ¿qué tipo de soluciones tenemos para este tipo de maniobras? Bien, nosotros solemos llamar de dos maneras este tipo de equipamiento: equipos complejos y equipos básicos. En la primera imagen vemos un ejemplo de lo que son nuestra línea de productos un poco más complejos, que la complejidad que tiene este equipo y las virtudes, que también lo voy a mencionar un poquito más adelante, se basan básicamente en la posibilidad que yo tengo de este equipo de hacer ciertos niveles de ajuste y sobre todo cierto nivel de seguridad con respecto a otros equipos, que son los que se encuentran en la imagen más abajo, que lo que hace básicamente es una vinculación eléctrica, digamos, de los dispositivos, pero que nos asegura que la resistencia está por debajo de los 10 ohms. ¿Por qué se utiliza un equipo con mayor nivel de ajuste y por qué se utilizan equipos sin posibilidad de hacer nivel de ajuste? Básicamente para poder hacer un diferenciamiento entre si lo que yo estoy conectando a tierra es un tanque, un camión, o puede ser un bolsón, o puede ser cualquier otro objeto que se ve en este tipo de imagen representativa, o si lo que realmente estoy viendo es un camión. Se da ciertas condiciones y sobre todo, bueno, con muchos de ustedes que hemos conversado y dependiendo del tipo de nivel de aplicación que se requiera por normativa, es que en algunos lugares los equipos, como tienen que dar una habilitación correcta para hacer la carga, nosotros queremos evitar que los equipos de alguna manera sean alterados o sean engañados con otro dispositivo que no sea el camión. O sea, para evitar de que nosotros vamos a llenar o la señal que nos tiene que habilitar realmente esté monitoreando un camión y no esté monitoreando, no sé, un barril, ¿sí? Entonces, bueno, para eso los equipos más complejos o los equipos que tienen cierto nivel de parametrización son diseñados para realmente detectar lo que yo quiero ver, que sea un camión y que no sea otro tipo de dispositivo. Bien, nuestras soluciones
hablando un poquito de soluciones de prestaciones, digamos, entre comillas, básicas, que recuerden, los equipos de prestaciones básicas pueden ver absolutamente un abanico mucho más grande de soluciones, o sea, puedo ver lo que es la cisterna, el tanque, lo que fuese, el bolsón, o en algunos casos otro tipo de dispositivos, ¿sí? Pero no me asegura, digamos, de que yo esté vinculando uno u otro, no tengo una forma de segregarlo, no tengo una forma de diferenciarlo. Lo que hace es asegurarse que la maniobra esté correctamente hecha. Entonces, en este caso, estos equipos que son de prestaciones básicas, pero son de prestaciones mucho más utilizadas dentro de lo que es el mercado, vienen de diferentes tipos de versiones, ¿sí? Bien, como les comentaba, la indicación es muy sencilla. Esto tiene una luz roja, tiene una luz verde y tiene un sistema determinado de pinza, ¿no? Que es un sistema que se puede pedir con diferentes tamaños y largos de la misma, ¿no? Pero básicamente este tipo de producto es un producto básico. Bien, ¿qué diferencia hay entre estos equipos y, por ejemplo, o la diferenciación entre este equipamiento entre misma marca, ¿no? entre mismas soluciones? Nosotros tenemos un abanico de soluciones, por ejemplo, a lo que es construcción de material físico, ¿sí? Que pueden venir en diferentes versiones. Una de las versiones que viene este equipo es en acero inoxidable. Otra versión que viene este equipo es el housing, es en poliéster reforzado en fibra de vidrio, que básicamente siempre dependerá de la aplicación en la cual nosotros queramos instalarlo. Por ejemplo, en una industria alimenticia o en una industria donde generalmente el nivel de corrosión sea muy alto, la cercanía, por ejemplo, a zonas marítimas o el ambiente sea muy agresivo, la construcción física del equipo es muy importante. Hay que considerar siempre que algunos materiales pueden ceder ante diferentes niveles de agresión ambiental. Entonces, bueno, en ese caso es tal, para los que son las soluciones 8150, es su versión de acero inoxidable 316, ¿sí? que esta versión, al igual que la versión de 8146, que es en poliéster reforzado en fibra de vidrio, en su interior los componentes son exactamente lo mismo. Lo que cambia básicamente es el housing, ¿sí? Bueno, algo que no fuimos comentando, pero sí ver, digamos, a nivel normativas, ustedes pueden ver que los equipos de la izquierda tienen un formato determinado y el equipo que se ve a la derecha, el 8265, tiene otro formato determinado. Básicamente, ¿por qué se hace este tipo de diferenciación entre equipos? Porque los equipos que se ven a su izquierda están realizados bajo la norma IEC, ¿sí? Son equipos que son certificados con diferentes niveles de protección dentro, ¿sí? Son equipos de seguridad aumentada, ¿sí? En ese caso, los equipos al ser de seguridad aumentada significa que todos los productos, ¿sí? Todos los componentes internos que yo tengo dentro de este equipo electrónico están certificados para ser instalados en zona de riesgo. O sea, no solamente la envolvente en general, sino que los equipos dentro, cada uno de ellos, desde los bornes hasta el sistema de control o lo que vayamos a encontrar, los mismos LED, están certificados para ser instalados en zona de riesgo. Es un equipo que tiene una coordinación de seguridades, no solamente exterior, sino a nivel componente, que lo hace ser un equipo apto para un montón de, digamos, de condiciones agresivas. En cambio, el equipo de la derecha, si bien tiene el mismo nivel de funcionalidad, está basado en un concepto a través de la norma NEC 500 o la norma NEC 505, que es la norma americana, que habla de un sistema antideflagrante, ¿no? Un sistema de contención. Significa que el equipo, sus componentes internos pueden estar o no, digamos, certificados para áreas clasificadas, pero la envolvente me es capaz de contener ante cualquier ignición que se pueda llegar a generar dentro del equipo. Los equipos de la izquierda de por sí ya son antichispas. Que recuerden cuando hablamos al principio del famoso triángulo de combustión o de fuego, ¿no? Si yo uno de esos tres elementos, el oxígeno, el combustible o el medio de ignición,
yo lo mitigo o lo quito de la ecuación, la explosión no sucede. Entonces el concepto entre un equipo y el otro son distintos, pero la funcionalidad es exactamente la misma. Bien, como les comentaba, equipos de acero inoxidable, ¿sí? Obviamente tienen diferentes tipos digamos, de aplicaciones. A mí me han preguntado, por ejemplo, en refinerías, que pasa mucho en el polo petroquímico por ahí de Bahía Blanca o Mar del Plata, o en zonas de alto índice, digamos, de agresividad, que sabemos que la niebla salina y la sal digamos, corroe, digamos, muchos materiales, ¿sí? Los equipos de acero inoxidable o de poliéster reforzado en fibra de vidrio son a nivel físico, resisten de mejor manera las inclemencias de ese tipo de materiales, ¿no? Son anticorrosivos, digamos, de alguna manera. Entonces, hay que tener siempre en consideración, más que nada, la zona en la cual el equipo se va también a instalar, digamos, ¿no? La zona de instalación, como les comentaba, son equipos certificados, digamos, ATEX y de la norma IEC, entonces habla más de zona que de divisiones, pero bueno, la zona de instalaciones es una zona 1 o una zona 21. Significa que estos equipos son para clase 1, por ejemplo, que es combustible, ¿no? Un gas explosivo, en un tiempo ocasional o un tiempo esporádico. O sea, puede estar instalado en una bahía de carga y físicamente el equipo soporta las condiciones ambientales agresivas, ¿no? Las temperaturas de ambiente de estos equipos son bastante amplias, se puede ver que es de menos 20 hasta más 55 grados. Es importante también en lugares donde tenemos mucha amplitud térmica, que los equipos tienen un rango muy extenso. Bueno, tienen obviamente un punto de estiva o abrazadera, ¿no? El equipo, como ventaja física que tienen estos equipos es que una vez que yo puedo hacer la maniobra, tengo un lugar donde, digamos, donde la pinza puede descansar y queda compacto en el mismo lugar, ¿no? Bien, lo mismo sucede con los equipos de plástico o de poliéster reforzado en fibra de vidrio, ¿no? Volvemos otra vez al comentario. Electrónicamente estos equipos, desde su interior, es exactamente lo mismo. Lo que cambia es la construcción, digamos, a nivel metal. En algunos lugares, el poliéster reforzado en fibra de vidrio, como por ejemplo en el caso de una refinería, una petroquímica, es un material que resiste de mejor manera que, por ejemplo, el aluminio u otro material metálico digamos, de características no tan robustas. Aunque no lo crean, el poliéster reforzado en fibra de vidrio es un material que es a prueba de rayos ultravioleta. O sea, los rayos ultravioleta no le permiten una forma de degradación de este plástico. Se comporta mucho mejor ante las amplitudes térmicas. Digamos, los equipos metálicos, por una cuestión física, tienen un juego, digamos, se comportan de una manera física a la mañana que a la tarde, porque el material, obviamente el metal se expande y se contrae. El poliéster reforzado en fibra de vidrio ese movimiento no lo hace, entonces no permite que se quebraje o tenga otro tipo, digamos, de daño físico, ¿no? Pero recuerden, son diferentes tipos de aplicaciones, diferentes tipos de materiales. Pero bueno, básicamente el resto de las soluciones, de las características técnicas, es exactamente lo mismo, ¿no? Zona de instalación, los grupos, bueno, los grupos de explosión, digamos, a qué tipo de gases el equipo puede estar expuesto, son exactamente lo mismo. En ese sentido no cambiaría nada. Bien, ¿cómo es el modo de operación en situaciones de conexión de puesta a tierra de los equipos, digamos, más básicos, ¿no? De los equipos que mencionamos en el slide anterior, ¿no? Básicamente estos equipos tienen una conexión, ¿sí? Donde no está hecha la maniobra, o sea, donde la pinza, digamos, no ha mordido, digamos, el material metálico, ¿sí? Se
indica con un estado rojo, ¿sí? La pinza cocodrilo no está conectado al dispositivo o tanque. Entonces, ¿cuál es el estado, digamos, de los indicadores? El indicador rojo está encendido, no hay conexión. El indicador verde está apagado, porque no hay conexión, y los contactos están abiertos. Cuando yo la pinza hago la conexión, ya los estados del mismo van cambiando. Significa que todo el sistema está por debajo de los 10 ohms, entonces el equipo recién ahí me permite hacer una salida de contacto cerrado para generar la carga, para generar un sistema de alarma. Digamos, no todas las empresas tienen un sistema automatizado, digamos, de carga de barriles o de equipamiento, sino que necesitan avisarle a un operario que haga una maniobra de carga. Entonces, lo importante es que el sistema esté monitoreado. Bien, los equipos que tienen, que son configurables, ¿no? La solución 8485 de Stal, ya como verán, físicamente los equipos son distintos. Estos equipos también, digamos, tienen la posibilidad con respecto al equipo anterior que hay una parametrización de ajuste por sensibilidad que se puede hacer mediante un software, que lo voy a mencionar ahora un poquito más adelante, pero que a mí me permite, en ese caso, poder enseñarle al equipo que lo que yo estoy viendo, lo que yo quiero aterrar, es un camión de cierto volumen, ¿sí? Y no estoy conectando un tambor o conectando otro dispositivo que no sea lo que yo al equipo le enseñé que tiene que monitorear. Esto es importante porque, como les comentaba al principio, para que no se genere una forma de engañar al equipo y que dispare la carga y se genere algún lucro cesante, algún robo o lo que fuese de ese material que se requiere, ¿no? Bien, bueno, este equipo permite ajustar los parámetros de sensibilidad, ¿no? Que fue un poquito lo que les fui mencionando, ¿no? Bien, ¿cómo funciona este equipo? Que como verán es un equipo un poco más complejo y depende de otros factores, no solamente la del camión, ¿no? Etapa de operación, tenemos por un lado las etapas de operación, la situación de la conexión y después tenemos los estados de los indicadores, ¿no? Bien, en el primer slide vemos que la pinza claramente no tiene conexión a absolutamente nada y volvemos otra vez a los mismos parámetros. El rojo está encendido, no hay conexión, el verde está apagado y tanto los relés, en este caso, están en estado abierto, ¿sí? El equipo no entrega señal a ningún dispositivo de carga. En el siguiente estado, ¿sí? Nosotros ya vemos que el camión, ¿sí? Ya fue detectado, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando yo vinculo eléctricamente el tanque, ¿sí? El monitor realiza una detección de objeto. Me dice, lo que yo estoy viendo en este caso es lo que vos me enseñaste. Estoy detectando la masa metálica de este camión, la resistencia capacitiva en realidad que tiene ese camión, ¿sí? Y yo ya puedo indicar que el rojo se apagó, ¿sí? El indicador rojo se apagó, pero el verde se encendió. No obstante, si ven el estado de los relés, ¿sí? Se encuentran con que el relé 1, por ejemplo, tiene dos salidas a relé. El relé 1 se encuentra cerrado, ¿sí? O sea que está tirando una señal, que esa señal puede ir directamente a un sistema de verificación donde la manguera de carga, que también tiene que estar a tierra, o sea, la manguera de llenado de ese camión, está siendo energizada, es habilitate que ya podemos hacer la carga. Pero el contacto del relé número 2 está abierto, sí, lo detecté, te di la señal de que está ok, de lo que estoy viendo está ok, pero no te voy a dar todavía la señal, digamos, de carga del camión. En el segundo estado que se ve es únicamente la conexión de lo que es el equipo con una referencia de tierra. Los equipos, cuando yo hago lo llevo a una jabalina puesta a tierra, ¿me cierra el circuito? No, claramente no lo cierra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El indicador rojo sí queda encendido, ¿sí? Porque el equipo lo que está viendo es la referencia de tierra, pero lo que está faltando en todo este sistema es la relación de detección de la masa, de la resistencia general, digamos, del camión. Entonces el equipo nunca te va a entregar señal. ¿En qué estado te entrega 100% de las señales que se está requiriendo para hacer la carga? En el último, que como vemos como diferencia en el último se detecta el camión, pero también la manguera de carga del mismo está conectado también con referencia a tierra. Entonces todo el sistema, tanto la manguera de carga como el camión, están referenciados a tierra de manera correcta. Entonces recién ahí en ese estado, el relé número 2, que en un principio en este estado estaba abierto, pasa a estar cerrado. Y eso quiere decir que te habilita a vos el sistema de carga del camión y que está todo el sistema correctamente puesto a tierra. O sea, verifica realmente que se estén dando todas las condiciones para hacer la carga.
Eso es lo que te permite un sistema, digamos, como el de STAL, con cierto nivel, digamos, de inteligencia, ¿no? Digamos. Bien, ¿qué se hace en este tipo de equipamiento? Bueno, en este tipo de equipamiento, en un principio, uno tiene que enseñarle, ¿sí?, qué es lo que va a ver. Entonces, físicamente el equipo tiene unos deep switch, ¿sí?, que en este formato de equipamiento, primero le enseñamos nosotros qué es lo que va a ver. Si va a haber un tanque, o por lo que dice acá, lo que es un cisterna, ¿no? El equipo cisterna, o si lo que va a haber es una masa metálica un poco más amplia, como puede ser el transporte de combustible a nivel ferroviario, ¿sí?, que donde la masa metálica es mucho más grande, o si es una bolsa determinada, que puede ser un tambor, o puede ser, no sé, otro tipo de dispositivo. Primero le enseñamos qué es lo que el equipo va a ver. Y después, con el software de configuración, podemos hacer diferentes tipos de ajustes. El software de configuración básicamente tiene diferentes tipos de verificación, donde un operario sentado en la estación de carga, en la bahía de carga del camión, puede ver en un HMI o en una zona segura el estado de que si la pinza está bien, por ejemplo, si el sistema está bien aterrado, si el operario mordió de manera correcta, si la pinza, por ejemplo, en ese caso no está bien señalizada, o sea, no mordió de manera correcta, ¿sí?, nunca va a pasar de estado de rojo a verde. Entonces, ese tipo de parámetros el software lo registra, y yo ya puedo empezar a jugar con ciertos niveles de sensibilidad a través de resistencia. Por ejemplo, un límite mínimo y un límite máximo. ¿Para qué? Por ejemplo, si yo quiero ver el camión, pero no quiero meter una masa metálica más grande como para engañar al equipo, yo puedo en ese rango de sensibilidad enseñarle cuál es el dispositivo. Claramente esto es un software aparte, donde el equipo se vincula físicamente con una PC a través de un dispositivo infrarrojo, ¿no? Tiene un puerto infrarrojo, donde yo con una PC o un HMI me puedo arrimar al equipo y hacer la parametrización del mismo. Luego, obviamente, se puede, a través de cable rígido, llevarlo a un software, digamos, llevarlo directamente a una monoautorización en una zona segura, ¿no? Visualizarlo un operario. Bien, ahora, ¿qué otro tipo de soluciones en este caso puede llegar a ofrecer? Los equipos que mencionamos anteriormente, tanto la norma IEC como las normas NEC, ¿sí?, son equipos que son estándar, digamos, son estándar de fabricación y estándar de implementación. Se pueden cambiar diferentes variables, puede venir alimentación en alterna, alimentación en continua, pero físicamente los equipos son lo mismo. Pero nosotros también entendemos que las aplicaciones, dependiendo de la industria, van variando y van cambiando. Entonces, en ese caso, STAL nos ofrece diferentes tipos de soluciones customizadas según la necesidad del cliente. Por ejemplo, en la primera imagen que estamos viendo, la del tablero, podemos observar que eso es una solución, por ejemplo, multicanal. Que una solución multicanal, por ejemplo, me sirve a mí para que dentro de un envolvente de seguridad aumentada, ¿sí? Recuerden, si es seguridad aumentada, todos los componentes internos tienen que estar certificados. Yo puedo tener diferentes bahías de monitorización. Entonces yo puedo, por ejemplo, en un caso serialero, ¿no?, donde yo tengo una línea de producción, ¿sí?, donde me va decantando diferentes tolvas, y las tolvas van llenando diferentes bolsas, o no sé, por ejemplo, en un caso de pintura, donde voy llenando diferentes tanques, o la parte de combustibles, y tengo diferentes estaciones de carga, yo puedo directamente concentrarlo todo a un solo tablero. Entonces voy conectando pinza o dispositivo en cada uno de los tambores y hago todo un sistema de control en un solo tablero. Bueno, en ese caso, además de utilizar diferentes equipos individuales, puedo utilizar todo en un mismo sistema de control certificado, claramente, ¿no? Esa es una solución que STAL ofrece a los clientes que tengan necesidades puntuales de diferentes tipos de monitorización. Después tenemos todo lo que son los equipos con formato, digamos, o con normativa a través de la NEC, ¿sí?, donde la envolvente no es una envolvente de seguridad aumentada, sino que es una envolvente antideflagrante, por una cuestión, digamos, de instalación o de normativas o de lo que fuese. También este tipo de solución la puede ofrecer. Y después tenemos una solución que en este caso puede ser una solución combinada. Una solución combinada a mí me permite tener una solución en la cual está relacionado con elementos de seguridad intrínseca, los componentes internos,
el contactor, la electrónica, la salida, una envolvente de seguridad aumentada, pero todo ese conjunto a su vez está instalado dentro de una envolvente antideflagrante. Entonces yo tengo una coordinación de seguridades y de normativas que a mí me permitiría a este equipo estar certificado, digamos, para cualquier tipo de instalación. Es una coordinación de seguridades que son, digamos, que trabajan asociadas, digamos, ¿no? Que no son independientes como puede ser antidifragante versus sistema de seguridad aumentada. Entonces, este tipo de solución también es interesante que tengan en consideración de que la puede hacer y la puede entregar con su certificado, digamos, correspondiente. Bien. Bueno, los tipos de accesorios, por ejemplo, para este tipo de equipamiento, si bien es un equipamiento muy sencillo, digamos, donde yo tengo una caja de control y después la parte más importante es la parte pasiva, que es todo lo que es las pinzas o los equipos, tiene una serie, digamos, de accesorios muy interesantes que van dependiendo, digamos, o a consecuencia de lo que vamos a utilizar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un equipo de la familia 8146 y el equipo de acero inoxidable, entonces la pinza también, si yo la tengo de otro material, tengo que ser, digamos, congruente, digamos, con el sistema que tengo. Entonces, bueno, se puede pedir, por ejemplo, que la pinza también sea de acero inoxidable y que no sea de acero o de metal, que tenga diferentes tipos de largo, diferentes tipos de construcción física del cable, que sea un cable a prueba de hidrocarburo, libre de halógeno, digamos, de 5, 10, 20 metros, o sea, hay diferentes tipos de opciones, y lo mismo sucede, por ejemplo, con la parte de los reels o los carreteles, donde yo puedo tener carreteles donde la distancia máxima que me da, no sé, por ejemplo, un cable de 5 metros estándar, yo lo quiero extender un poco más, bueno, lo llevo a 9 metros con un sistema retráctil, ¿no? Tenemos un sistema retráctil de hasta 9 metros, ¿sí? Y luego tenemos un sistema retráctil hasta 12/20 metros, ¿no? Que dependiendo de donde yo tenga mi estación de control versus el camión, tengo una distancia más prolongada, ¿no? Básicamente los accesorios todos se basan de la misma manera, donde yo tengo el cable, ¿sí? Determinado, y tengo un chicote más pequeño con la pinza. Entonces, si la pinza sufre por algún motivo un daño, una pérdida o lo que fuese, se puede reemplazar únicamente la pinza sin tener que cambiar todo el sistema de cables, sin tener que intervenir el equipo, sin tener que meter mano donde por ahí uno no quiere. Entonces, bueno, los accesorios son intercambiables. Bueno, preguntas, Alejandro, no sé si fue muy rápido, muy despacio, díganme básicamente cómo le fue, y bueno, estoy atento a sus comentarios. A ver, ¿alguna consulta? Bueno, acá la Alejandro. gente está poniendo que, bueno, agradecen la presentación, que ha sido muy claro. Bueno, no obstante, los que quieran hacer preguntas lo pueden hacer. Yo la retransmito a Gabriel. Excelente. Las preguntas se pueden hacer a través del cuadro de chat. Bueno, obviamente esto tiene principios fundamentales muy tecnológicos, muy científicos, como le gusta decir al ingeniero Marín, pero bueno, mi intención era poder llevarlo un poco a un terreno más terrenal, digamos, ¿no? Y que se entienda bien los conceptos y las maniobras que hay que utilizar, digamos, para hacer una correcta puesta a tierra de este tipo de elementos. Diferentes tipos de tecnología y sobre todo que sepan que si hay una situación en la cual un requerimiento estándar no lo cumple o no lo cubre, nosotros podemos hacer a través de nuestra gente en Alemania una solución customizada y sobre todo una solución certificada para la necesidad que ustedes tengan. Lo bueno que tiene Stahl, entre muchas cosas, es que es muy abierto a recibir, digamos, consultas y que pongan a prueba, digamos, la inteligencia de cada uno de sus ingenieros de desarrollo y que nosotros podamos ofrecerle a ustedes algo que se ajuste y no algo que esté tan enlatado, ¿no?
Bien. Muy bien, excelente. Sí, Gaby, Alejandro. Sí, Gabriel. acá Cristian Catalán, Sí, hola Cristian. de BMK, de Sí, Neuquén, pide si por favor podés repasar sí, las características del equipo configurable. bien, excelente. Bueno, Ahí te a ver, sugiero trabajar con el slide que estaba muy sí, clarito. bien, excelente, bueno. Básicamente sería esto. O sea, bueno, Cristian, quizás querés ver un tema más puntual de configuración. Acá, volvemos otra vez acá. El equipo que es configurable, ¿sí? Básicamente este equipo a mí lo que me permite es, primero principal, es enseñarle qué es lo que vamos a ver. Digamos, siempre tiene una configuración inicial básica de lo físico, digamos, ¿no? Es qué dispositivo voy a ver, qué es lo que voy a monitorear. Y una vez que yo le enseño qué tipo de dispositivo voy a ver, este equipo se puede hacer diferentes tipos de ajustes. Ojo, Cristian, el software es súper básico, no tiene grandes parametrizaciones ni mucho menos, pero lo que yo puedo enseñarle para este tipo de equipamiento, primero son los límites superiores e inferiores de resistencia, ¿sí? ¿Qué le enseño con este tipo de límites? Es que el equipo, si yo, por ejemplo, le pongo una resistencia muy alta, ¿sí? Que no me permita ver un camión cisterna versus un camión de transporte, no sé, ferroviario, por ejemplo. Hay vagones, yo en Argentina no lo he visto mucho, quizás ustedes con más experiencia sí, pero por ahí el transporte no se hace mediante un cisterna con un camión, sino se hace a través de rieles, ¿no? A través de ferroviario. Entonces, esos camiones también se pueden aterrar, digamos, o se pueden monitorear, hacer una correcta monitorización de puesta a tierra. Entonces yo voy jugando con los ajustes, me aseguro de que lo que estoy viendo es el camión y no otro tipo de dispositivo, ni más grande ni más pequeño, ¿sí? Eso, jugamos un poco con eso para evitar que se genere un engaño al equipo. De última, Cristian, si estás interesado, obviamente después de esta reunión nosotros vamos a enviar un poco más de información y sobre todo bien relacionado a los equipos y qué se puede hacer con uno y con el otro, ¿no? Bueno, Sí, Gabriel, acá, bueno, dos cositas. Por un lado, varias sí, personas me preguntan por bien, la presentación. La presentación la vamos a subir a sí, YouTube, seguro. Sí, así señor, que correcto. va a estar disponible para todos. Y por otro lado, me piden que reiteres Sí, sí. el nivel de carga electrostática que pueda adquirir un camión en el proceso de carga si no estuviera aterrado. Mira, Que apareció uno de los primeros sí, slides. sí, mira, obviamente esto depende del tiempo de rodaje que tenga ese camión, pero aproximadamente a los 80 metros que ese camión ya empezó a circular dentro de lo que es una ruta, llega a tener un nivel electrostático de hasta 35 kilovolts, o sea, eso puede disparar o 35.000 volts, o sea, puede generar una chispa así determinada, sea de 35 kilovolts, o sea, eso es una energía lo suficientemente alta como para hacer una ignición, digamos, de, una explosión, digamos, una chispa lo suficientemente fuerte. Entonces, la intención, obviamente, con este tipo de dispositivo es aterrarlo para que mitigar esa carga electrostática, llevarla directamente a tierra, ¿no? Acá hay una pregunta de Damián Rodríguez que pregunta si hay alguna manera de monitorearlo remotamente o llevar un registro de las operaciones. A ver, registro de operaciones, nosotros estamos hablando, digamos, a ver, monitorearlo remotamente, digamos, en ese caso se puede llegar a hacer una vinculación, o sea, con software instalado en una PC, se puede hacer digamos, un historial de registros, ¿sí? Pero no mucho más que eso, digamos, no puedo hacer analítica digamos,
de cómo se hizo o si hubo falsos o no. O sea, lo que sí hace es si es una maniobra correcta o incorrecta, pero no se puede hacer mucha estadística y analítica. No obstante, lo puedo chequear. Es una información que ahora quizás no la tengo tan viva, pero lo podemos chequear a ver qué podemos extraerle a este software de configuración, ¿no? Ali, ¿cuál era la otra pregunta? Que te digo otra parte más, la pregunta. Sepan disculpar porque las preguntas como presentador no las puedo ver y depende un poco. Perdón, tenía el micrófono apagado. No, por Claudio favor. Vanega Sí, pregunta respecto al ente controlador sí. o ente regulador de estos Bueno, procesos. a ver, ese link yo se los voy a mandar después cuando le mandemos la presentación, pero generalmente, bueno, quizás hay gente de IPF participando, pero lo más probable es que contraste con lo que digo. El ente que digamos que regula la correcta implementación de este tipo de soluciones es la Secretaría de Energía. ¿Sí? La Secretaría de Energía generalmente, por ejemplo, en muchos casos digamos, un ejemplo muy común, ¿no? Una refinería, ¿no? Una petroquímica, es la encargada de hacer auditorías constantemente, digamos, de los sistemas que están instalados, ¿no? Si cumplen la normativa, si la maniobra está hecha, obviamente hay miles de cuestiones más, pero el inciso, digamos, es el 76 barra 74 barra 78, creo que es, no, me parece que no es ese, pero bueno, es la Secretaría de Energía la que escribe la norma, ¿sí? Con la cual se basa la correcta maniobra de puesta a tierra de estos vehículos. Tenés un inciso que habla sobre la correcta puesta a tierra dentro de una estación de servicio, por ejemplo, y la correcta puesta a tierra de lo que es un elemento dentro de, no sé, una refinería, ¿no? Una industria. En la presentación está, ahora se me fue justo puntualmente cuál es la norma puntual, pero sí, se encuentra, es la Secretaría de Energía la que se encarga de hacer el monitoreo y el control de este tipo de soluciones. En la presentación está exactamente el nombre, digamos, de la normativa. Igual les comento, esa normativa puntualmente la que hice alusión digamos, en este slide, como para que ustedes, digamos, más allá de la normativa siempre internacional, se entiendan quién es el ente que lo nuclea. Habla generalmente de un sistema pasivo, ¿no? Es únicamente una vinculación a través de un cable y la correcta puesta a tierra del camión, pero no habla de una monitorización, digamos, de la maniobra bien hecha. Ahí es donde entra mucho los procedimientos internos de cada una de las empresas, ¿no? A veces hay un tema de seguridad propia y a veces hay un tema de lucro cesante y seguros, entonces uno no puede asegurarse que con un sistema pasivo, que es un cable convencional, la maniobra de puesta a tierra de un camión, de un elemento, esté bien hecha, no hay forma. De hecho, bueno, generalmente todas las empresas después contratan, bueno, con un telurímetro o contratan alguna empresa que les hace el monitoreo de su tierra eléctrica, ¿no? Y es la encargada de fijarse que el sistema esté equilibrado. Pero bueno, la norma habla puntualmente de un sistema pasivo y no un sistema activo con monitoreo. Bien, Alejandro, estás con el micrófono apagado, si no avísame si hay otra consulta. No, acá me preguntan respecto al Sí, link de YouTube. sí, Bueno, eso le vamos a hacer llegar el link oportunamente, sí, señor. pero bueno, CPI tiene un canal Ujú. donde van a ver ya algunas cosas, pero seguramente esta presentación va a estar en los próximos días recién subida. Claro, exactamente. Bueno, como bien comenta Alejandro, nuestra intención es enviar en un principio la presentación, obviamente como para que la tengan, y un link vinculante digamos, con la grabación, digamos, puntualmente de esta charla, ¿no? Obviamente, tanto Alejandro, Mario, yo, Mauro, estamos a su disposición, digamos, por cualquier consulta y van a obtener luego de esta charla nuestros contactos. Alejandro, ¿estamos bien con las preguntas?
Es interesante los Sí. webinars, ¿no? Pero uno les puede dar las ganas y es complicado también un poco entenderlo, pero bueno. ¿Estamos bien, Ale, entonces? Sí, acá hubo una pregunta que la respondí para todos, donde Bien. preguntaban respecto a la configuración de los límites inferior y superior de impedancia para la detección de objetos, Okay. si se podía configurar desde el software. Y sí, uno puede Sí. ajustar los valores mínimo y máximo desde el software. Sí, de hecho, por ejemplo, digamos, el software digamos, que viene Stal viene básicamente con un CD, con la licencia, y luego tiene este cable, que lo que lo estoy viendo en imagen, donde tenemos el receptor infrarrojo. Entonces, el equipo se vincula de manera infrarroja, digamos, con una notebook, con lo que fuese, y ahí se pueden hacer cambios en campo, o se puede directamente vincularlo digamos, con un cable físico, digamos, ¿no? Bien. Alejandro, ¿estamos bien? Bueno, las diferencias se las hemos comentado un poquito. Tengan en consideración las soluciones customizadas. Es importante que sepan que nosotros nos podamos adaptar a la necesidad. Y si no podemos hacerlo, lo podemos averiguar, lo podemos estudiar. Pero todos los casos de consulta son bienvenidas y todas por nuestra parte, van a ser analizadas desde el punto de vista técnico. Bien. Bueno, si no hay mucho más consultas, les agradecemos. Gracias por la paciencia. Por ahí algunos han tenido en un principio problemas de comunicación con el audio. Bueno, arranqué un poco nervioso, las charlas son así, hasta que uno después se entra en el régimen. Les agradezco mucho por su tiempo. Aprovecho también para comentarles que bueno, en esta modalidad de webinars, seguimos nosotros aparte como CPI, pero digamos como parte del grupo para áreas explosivas, seguimos con nuestras charlas. El día viernes 24, el ingeniero Alejandro Marín, que es la persona que les habla, que nos está dando la mano con la respuesta, va a volver a repetir unos webinars que es seguridad intrínseca, digamos, orientado a todo lo que son la parte de soluciones de remotas y aisladores. Porque la verdad que fue muy interesante, la gente estuvo muy contenta, así que se va a volver a repetir. Esto va a ser el día viernes 24 de abril a las 2:30 de la tarde. Y el día lunes, ¿sí? A las 11 de la mañana, Mario Reyes estará dando su seminario sobre tecnologías de iluminación para áreas clasificadas, donde es parte del portfolio de Stal y parte muy fuerte del mismo, todo lo que son soluciones de iluminación. Así que bueno, los esperamos para cualquiera de los webinars que quieran tomar, digamos, ¿no? Por mi parte, agradecerles. Alejandro, no sé si querés hacer un cierre, vos está todo bien, querés comentar algo más que me haya olvidado. Siempre y cuando todo prendiendo el bien, micrófono, Gaby, ¿estamos bien? todo bien. Voy Excelente. a responder una pregunta por privado y Bien, no veo más preguntas ok. para todos. Bueno, no obstante, si alguno se quedó con alguna consulta, alguna pregunta que en este momento nosotros no podamos responder, nosotros le vamos a enviar nuestros datos completos. Nos pueden llamar, nos pueden hacer cualquier clase de preguntas que si podemos, claramente nosotros con mucho gusto las vamos a responder. Y como les comenté, el equipo completo de áreas clasificadas está a su disposición por cualquier consulta. En caso de que su organización tengan personas que hayan quedado fuera, se tenga que volver a repetir, haya conceptos, lo que fuese, reclamos, quejas, cualquier cosa que nos quieran contar sobre lo que nosotros podemos ofrecerle, y recomendaciones y aplausos también, claro que sí, estamos a su disposición y vamos a dejar toda nuestra información de contacto. Decía, si su organización, por algún motivo, algún colega de ustedes haya quedado afuera, quiera participar y necesitan realizar algo dedicado, nosotros estamos a disposición 100% para dar las charlas de manera dedicada de los temas que más les interesen. Así que bueno, por mi parte, agradecerles la paciencia, agradecerles que se hayan inscrito, esperamos que se sigan inscribiendo al resto de los webinars de Stal y del resto de las soluciones que CPI tiene para ofrecer, y bueno, agradecerles. Muchas gracias a todos.